Te invito a leer la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tema de la fe es un tema que ha sido ampliamente predicado, con diferentes puntos de vista, algunos muy acertados, otros no tanto. Pero aun cuando ha sido un tema tan ampliamente predicado, he concluido que son muchos los creyentes que no entienden la profundidad de la palabra fe, o que no entienden la enseñanza que Dios quiere impartirnos a través del significado, del verdadero significado de la palabra fe. Y muchos creyentes, al no entenderla, cometen tantos errores que terminan fracasando en el intento de ser hombres y mujeres de Dios. Por esto, hoy quiero predicar bajo el título La imprudencia vestida de fe. Hoy pretendo abarcar este tema de forma muy puntual, debido a una gran preocupación que me ha surgido por la falta de sensatez y por la falta de prudencia de muchos cristianos que se exponen a sí mismos e incluso a los demás cuando disfrazan de fe su imprudencia. Mi intención es compartir este mensaje como fe de erratas para corregir algunas enseñanzas inadecuadas que algunos tienen acerca de la fe. Aunque ya usted debe saberlo, quiero recordarle que la palabra fe viene del sustantivo griego pistis, que significa a grosso modo confianza. La raíz de este sustantivo es el verbo peito, que significa persuadir, por lo cual la fe también podría definirse como una persuasión divina, o de forma más sencilla, la fe es la persuasión divina o la persuasión de Dios. Está claro que esta confianza, esta fe o persuasión divina no puede ser manifestada voluntariamente por el hombre, porque no es algo que el hombre pueda crear por sus propios medios, sino que esta fe de la que habla la palabra es un regalo, es un don de Dios, una virtud del fruto del Espíritu Santo. Cuando somos conscientes que la fe es un regalo de Dios para con los hombres, podemos descubrir que esta fe tiene ciertas condiciones y características que la diferencian de una simple y raquítica fe mundana, humanista o motivacional, que es la fe que se predica en estos tiempos en muchos altares. Lamentablemente, esa es la realidad. La fe, que es según Dios, está íntimamente relacionada con la perfecta y santa voluntad del Eterno. Jamás podemos separar nuestras confesiones de fe de esa santa y perfecta voluntad. Jamás podemos pretender realizar un acto de fe ignorando cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Me explico. Una persona simplemente no puede dejar de tomarse una medicina o un medicamento argumentando que lo hace por fe, a menos que el Espíritu Santo lo haya persuadido y le haya manifestado que esa es la voluntad de Dios para su vida. Lo repito una vez más, una persona simplemente no puede dejar de tomarse un medicamento argumentando que lo hace por fe, a menos que el Espíritu Santo lo haya persuadido y le haya manifestado que esa es la voluntad del Padre para con él. Con esta afirmación que acabo de hacer, surge un dato muy importante para saber si nuestra fe está bien fundamentada. ¿Y cuál es ese dato? Que el Espíritu Santo solamente le da a conocer la voluntad de Dios a quienes tienen intimidad con Él.
Aunque cabe recalcar que Dios en su soberanía hace excepciones con algunas personas que ni siquiera lo buscan, que ni siquiera intiman con Él, pero lo hace simplemente para mostrar su gloria, para manifestarse a las vidas de algunos inconversos y para mostrarles que Él es Dios. Mire esto, el desconocimiento de algo tan sencillo como esto que he afirmado ha llevado a muchas personas a disfrazar su imprudencia de fe. El autor del libro Cómo comprender la Biblia, John Stott, dice acerca de la fe lo siguiente: generalmente se supone que es un salto a las tinieblas totalmente incompatible con la razón. Sin embargo, no es así. La verdadera fe nunca es irracional porque su objetivo es siempre la confiabilidad. Cuando los seres humanos confiamos los unos en los otros, lo razonable de nuestra confianza depende de la relativa confiabilidad de cada persona. Hasta aquí las palabras de John Stott. Quiero explicar esto. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, no podemos argumentar que lo hacemos creyendo de que Dios, si yo salto al vacío, Él me sostendrá. Ahí es donde está el grave error. Porque como dice John Stott, la fe no consiste en saltar al vacío, creyendo que Dios va a estar allí. La fe consiste en saltar al vacío porque Dios me ha dicho que Él está allí. No es porque yo en mi imprudencia pretenda hacerlo, sino cuando el Espíritu de Dios me lo ha hablado, aunque yo no vea al Señor en el vacío, yo salto al vacío porque ya Dios me lo habló. La fe va íntimamente ligada con la obediencia, con la intimidad con Dios y con el aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu. Bíblicamente, la fe no nos fue otorgada para obligar a Dios a realizar milagros o para manipularlo a que se mueva a nuestro favor. El objetivo principal de la fe siempre ha sido la salvación. Creer que por esa fe en el Señor Jesucristo, que nos dice en su palabra que Él murió por nosotros y que con su sangre nos lavó, que en Él somos una nueva criatura, que por Él hemos dejado el pecado creyendo que Él nos lavó. Por eso podemos llegar a la salvación por esa fe que hemos puesto en el Hijo de Dios. Ahora bien, no niego con esto que Dios hace milagros. Yo lo creo y soy un testigo fiel de su grande poder, pero quiero enseñarte lo siguiente, y es mi ruego y oración a Dios que te permita comprenderlo. La fe no es una cuestión de declarar, decretar o establecer. Muy por el contrario, la fe se basa en la confianza que depositamos en las palabras de Dios. No se te olvide esta expresión. La fe se basa en la confianza que depositamos en las palabras de Dios. Quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos para que comprendas mejor lo que quiero enseñarte. Lea conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero que medite un poco en esto que acabo de leer. La Biblia es clara cuando enseña que Pedro había tratado de pescar toda la noche, pero nada habían atrapado en toda una noche de labor, en toda una noche de ardua labor, por cierto, porque no es fácil para un pescador, oiga esto, trabajar durante toda una noche. Pero hay algo que me llama la atención en el verso, y es que luego de que Jesús termina de enseñarle a la multitud, le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón le responde algo en el verso 5, y quiero que detenga su mirada un instante allí. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y es aquí donde pretendo confirmarle lo que le dije al principio acerca del significado de la fe. La fe es una persuasión divina. Sencillamente Pedro no tira la red diciendo: yo declaro, yo decreto, yo establezco que ahora que tire esta red se va a llenar. Sino que vemos algo diferente. Vemos a un Pedro diciendo: Señor, toda la noche hemos trabajado, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos conseguido nada, pero en tu palabra, por eso que tú acabas de decir, por esa orden que tú me acabas de dar, por esa persuasión que has logrado tener conmigo, yo voy a tirar esa red. Ya las redes estaban lavadas, porque usted lo sabe, ya el mismo texto lo dice, habían lavado sus redes. Ya ellos habían determinado que su horario laboral ya había terminado, por así decirlo. Pero en la palabra de Jesús, tira la red y allí dice la Biblia que aquellas redes se llenaron de peces, al grado que tuvieron que llamar a los demás que estaban allí para que pudieran ayudarles, porque la cantidad de peces era tanta que las redes se rompían. Quiero decirle con esto que nosotros no podemos actuar, entre comillas, en fe, porque hay algunos que cometen imprudencias por fe. Mire esto. Hay gente imprudente. Voy a poner un ejemplo del diario vivir. Un cristiano evangélico que conoce la palabra y que sabe que por la palabra sabe que debemos someternos a las autoridades terrenales, anda en una moto sin casco, sin pase, sin seguro, sin tecnomecánica, sin luces, y ve un retén y tiene el descaro de decir: en el nombre de Jesús yo creo que voy a pasar por medio de ese retén y que no me van a pedir nada. Yo le pregunto algo: ¿será que esto es un acto de fe o es un acto de imprudencia de la persona que, conociendo las leyes, no la está cumpliendo? Y este es un ejemplo de muchos que hay por mencionar, pero que no me alcanzaría el tiempo para mencionarlos en esta hora. Otro ejemplo está en el Evangelio de Mateo capítulo 14, del verso 24 al 29, donde dicen: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les habló diciéndoles: tened ánimo,
yo soy, no temáis. Pero mire lo que dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos una gran diferencia entre el modelo de fe que muchos profesan hoy en día. Una vez más, vemos al apóstol Pedro diciéndole al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos a un Pedro que nos está diciendo, yo declaro ahora, porque allí está Jesús, lo estoy escuchando, Él está allí, lo veo aquí en la penumbra cuando los relámpagos alumbran, cuando los relámpagos vienen y van, puedo ver a Jesús. Ahora declaro que porque Jesús está allí, me voy a bajar de la barca y voy a caminar sobre el mar. No. Eso no funciona así, amada iglesia. Eso no es cuando yo quiero, eso es una persuasión divina. Es cuando soy persuadido por el Espíritu de Dios a hacerlo. Sencillamente, argumentando lo que dice John Stott, Pedro no se lanza al agua por creyendo que Jesús no lo va a dejar ahogar, sino que por el contrario le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Yo le hago una pregunta. Si yo no estoy seguro de que el que está delante de mí es Jesús, ¿será que yo le voy a decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti? Pedro ya llevaba mucho tiempo intimando con Jesús. Conocía su voz. Pedro estaba esperando que Jesús le diera la orden, que de la boca de Jesús saliera la palabra para él poder caminar persuadido por esa palabra. Eso se llama prudencia, amada iglesia. Y es lo que le está faltando a muchos creyentes y lo peor a muchos que dicen llamarse pastores, pero que están mal enseñando este tema en las iglesias. Tener fe, actuar en fe es caminar, oiga esto, fundamentado en la palabra de Dios, fundamentado en lo que el Señor habla a mi vida, fundamentado en esa palabra de verdad y no en palabras de hombres. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 11, del verso 11 al 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque creyeron ¿en qué? En la palabra del que hizo la promesa. No porque lo declararon o no porque lo dijeron o porque dijeron este es un acto de fe y yo creo que con este acto de fe quedaré embarazada. Yo creo que con este acto de fe tendré hijos. No, esto no funciona así. Debemos ser persuadidos por Dios para poder hacerlo. Gálatas capítulo 3 del verso 6 al 9 dice, el pacto de Dios con Abraham, así lo titula la versión Reina Valera. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces la fe es una cuestión de creer en la palabra de Dios y no de creer en lo que yo pienso o en lo que yo creo, valga la redundancia, que Dios va a hacer. Esto no consiste en lo que yo creo que Dios va a hacer. Esto consiste en lo que yo creo que Dios me dijo que va a hacer. El asunto es completamente diferente. Ahora que ya he hecho un fuerte énfasis en lo que consiste la fe, quiero hablar de la imprudencia que se viste de fe. Definamos la palabra imprudencia. Es
la incapacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En hebreo, la palabra más común para imprudencia o insensatez es la palabra ibelet, que se traduce como necedad. A lo largo de la Biblia, especialmente en el libro de los Proverbios, se usan muchos sinónimos de imprudencia, tales como sin entendimiento, como torpeza, insensatez, simpleza, necedad, etcétera, etcétera. Hoy vemos una cantidad de personas cometiendo imprudencias a granel, argumentando que lo hacen por fe. Y yo me pregunto a los que dicen que el Señor los envía, ¿qué Señor es el que les habla? He visto gente morir por la imprudencia de declararse sano. He visto gente fracasar porque dieron todo lo que tenían caminando en una palabra profética y hoy no quieren saber nada del evangelio. He visto hombres y mujeres decepcionados del evangelio porque los métodos de fe enseñados por los mercaderes de la fe no funcionaron. Hoy hay mucha gente confundida porque en muchos lugares se les profetizó que el 2020 sería el año de la visión perfecta en todas las áreas de la vida. Y muy por el contrario, este ha sido un año del cumplimiento de los juicios de Dios sobre la tierra. El año pasado Dios dijo que este sería un año de cumplimiento y ciertamente se está cumpliendo lo que Dios ha hablado y tengo fe en que se cumplirán también las promesas de Dios porque Él no miente. En su tiempo las cumplirá. Proverbios 14, del verso 15 al 16 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 14, 18 dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Proverbios 22, 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de meditar, es tiempo de determinar en qué o en quién está fundamentada nuestra fe. Debemos fundamentar nuestra fe en el hacedor, en el creador de todas las cosas que nosotros vemos, en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Debemos entender que la fe no consiste en estar confesando positivamente que Dios me va a bendecir, en declarar, en establecer que yo seré bendito porque yo lo creo. No. Por más que usted diga en el nombre de Jesús, si esa declaración o esa confesión de fe que sale de su boca está fuera de la voluntad de Dios, usted puede estar errando en este asunto. Quiero decirle algo, amada iglesia, y es que por fe tú no puedes pedirle a Dios que mate al marido de tu vecina porque a ti te gusta la vecina. Por fe tú no puedes decirle a Dios que mate al marido de la vecina porque a ti te gusta el marido de la vecina. Por fe tú no puedes declarar la destrucción de otros. Por fe tú no puedes creer que Dios se va a mover a tu favor aunque tenga que pasar por encima del que sea. Esa es una forma incorrecta de confesar nuestra fe o de decir que tenemos fe. Amada iglesia, debemos entender que si yo estoy viviendo un proceso, tengo que preguntarle a Dios si ese proceso a mi vida viene por causa de una persecución del enemigo o si ese proceso viene por causa de Dios. Porque Dios procesa, Dios prueba. Hay enfermedades que vienen porque Dios lo permite.
Y por eso yo no puedo estar diciendo, rechazo esta enfermedad, renuncio a esta enfermedad, porque tú no sabes si es Dios el que está permitiendo esa enfermedad en tu vida para enseñarte algo. Y muchos dirán, Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Eso es mentira. Sí, puede ser cierto, pero habrá momentos en que Dios va a permitir que la enfermedad venga a tu vida para moldear algún área. Y por eso debemos de dejar de comportarnos como locos que viven profetizando, entre comillas. Porque por cierto, profetiza ahora, profetiza no. Recuerde que la labor del profeta era traer el mensaje de Dios. Y si Dios no da un mensaje, ¿cómo te voy a profetizar? Si Dios no habla, ¿cómo te voy a profetizar? Es una cuestión de malentender lo que dice la Escritura. Reconozco que muchos pastores tenemos la culpa porque no hemos enseñado adecuadamente a la grey que el Señor nos ha permitido pastorear lo que significa meditar y entender, oiga esto, sistemáticamente la palabra del Señor. Quiero terminar diciéndote, no permitas que tu imprudencia se vista de fe.